Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. ¿Cómo vamos a ser agradecidos contigo, Señor, si cada momento, cada segundo de nuestra vida es un acto de misericordia, Señor, que recibimos de tu parte? Es una porción más de tu gracia en nuestra vida, Señor. Así que gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está siempre ahí con nosotros, Señor, guiándonos, santificándonos, guardándonos, Señor. Perdónanos si te ignoramos, Espíritu Santo, no queremos contristar. Queremos siempre ser guiados por ti, queremos siempre tener una relación estrecha contigo, Señor, y que en este día que tu pueblo se reúna alrededor de tu nombre, viene a tu casa, Señor, que estemos enfocados en ti, Señor, en conocerte, en aprenderte, Señor, en disponer todo nuestro ser para ponerlo a tus pies, Señor Jesús, y recibir toda la gracia, toda la bendición que tú nos vienes a traer el día de hoy, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a Hechos 28. Hemos estado mirando el reino de los cielos. Ya yo perdí hasta la cuenta de las veces ya que el Señor nos tiene del tiempo y de los mensajes que Dios nos ha hablado sobre este tema. Es increíble cómo se abordó tanto este tema en la Biblia y con tanta superficialidad y desinterés la iglesia hoy día lo aborda, lo toma. Hechos 28. Vamos a mirar el contexto de todo para poder llegar a un punto en particular, para que usted entienda acá mejor. Pablo fue apresado y él pues decidió hacer uso de su nacionalidad romana y eso pues lo llevó ante las autoridades, pero vamos a decirlo así, él estaba en provincia y lo tenían que mover hasta Lima, vamos a decirlo así para que me lo entiendan. Lo están llevando hacia Roma, hacia el corazón del Imperio Romano, donde están las autoridades judiciales y civiles. Por lo tanto, ese era un viaje algo largo. En el camino se desprende una tormenta fuerte, hay un naufragio, la cosa estuvo difícil, pero Dios en su misericordia le salvaguarda la vida. Y en el versículo 1, por eso dice, una vez salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Claro, fueron bondadosos, fueron humanitarios porque naufragaron. La gente de la isla fue muy amable. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de sus manos, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se echara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Fíjense acá, un pueblo pagano con creencias erradas vieron esto como un acto milagroso y así verdad lo fue, porque que lo pique una serpiente venenosa en cuestión de segundos puede sufrir algún tipo de paro cardíaco, se le puede bajar el pulso, puede morir, se le puede hinchar, como lo dice acá, se le puede poner morado, etc. Pero no tuvo ningún tipo de consideración física. ¿Por qué? Porque mientras seas útil para el reino de los cielos y Dios quiera cumplir el propósito que tiene contigo, tú vas a ser inmortal en esta tierra. No va a haber daño alguno que te pueda quebrar.
Y eso es lo más importante que tenemos acá en consideración. ¿Por qué? Por causa de la predicación del reino de los cielos. Toda circunstancia, aunque nos toque afrontarlas y sufrirlas, va a servir para testificar sobre el reino de los cielos. Aquí vemos a Pablo que tenía frío, aquí vemos a Pablo porque estaba lloviendo y se estaban haciendo una fogata. Él estaba sufriendo el frío, pero los que más estaban sufriendo en esta isla eran los habitantes. ¿Por qué? Porque no conocían el Evangelio. Sus almas estaban condenadas a la perdición, sus almas estaban condenadas a perecer eternamente. Entonces, ¿quién es el que realmente estaba sufriendo más acá? ¿Quiénes estaban más sufriendo? Pablo, porque venía del naufragio, puede ser algo traumático, evidentemente, que el barco se hunde y tú tengas que nadar hasta la orilla, no sabes a dónde estás desorientado, está lloviendo, es cierto, en lo natural. Pero ¿quiénes eran los que realmente estaban en peor condición? ¿Los de la isla o Pablo? Los de la isla, porque si Pablo se moría en el mar o se moría por la serpiente, él estaba tranquilo. Él no le tenía miedo a la muerte, él sabía para dónde iba. Pero esta gente no. Esta gente creía que iban a ir a un paraíso, pero si no estás en Cristo, no hay paraíso que valga. Y para ellos fue impresionante que la serpiente que lo mordió no le hizo efecto alguno. Pablo no tenía en consideraciones que esto le iba a ocurrir. Que encima, agarrando leña para hacer la fogata más calientita, porque tenía frío, lo picaba una serpiente. Pero Pablo como que se lo picó un zancudo, se la sacudió. No le dio importancia, no se puso a ver si era venenoso o no, si tenía colores, si era de este tipo o era del otro. Para él fue algo normal. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros estamos comprometidos con el reino de los cielos, la circunstancia que para otros es una señal de muerte, se convierte para nosotros en una señal del Evangelio de Cristo. Porque esto fue lo que usó el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué son las señales? Para testificar del Evangelio, evidentemente, pero el primer efecto inmediato que tienen las señales que Dios permite sobre nuestra vida es captar la atención de lo que tienes a tu alrededor. Eso fue lo que hizo esta señal. La gente, mira, lo picó la serpiente fulana, no nos dice qué serpiente era, puede haber sido cobra, cascabel, mamba negra, tigra, lo que sea. Lo que me queda claro es que no eran constrictoras, porque la única serpientes no venenosas son las boas constrictoras que te apretan, porque son esas grandotas, las anacondas, ese bichón. Así que cualquiera puede haber sido, y cualquiera hubiese sido letal para la salud del cuerpo humano. Y esta gente lo que estaba pendiente, mira, ¿será que se le hinchó el brazo? ¿Será que se le pone morado? ¿Será que le da gangrena? ¿Será que ahora se le paraliza la mitad del cuerpo? Estaban esperando una reacción del veneno. ¿Y cuál fue la sorpresa? No le ocurrió nada. Esto me hizo acordar al evangelista, al predicador John G. Lake, un norteamericano que estuvo en Europa predicando. Mentira, en África, corrijo. Y en ese momento que él estaba de visita, en ese tiempo, ocurrió una peste bastante fuerte, ahorita no recuerdo cuál fue, en el lugar, pero esto le estoy hablando hace estamos en el 2024, esto ocurrió hace más de 80, 90 años atrás, cuando la ciencia médica no estaba tan avanzada y todavía no había curas ni vacunas para muchas enfermedades que gracias a Dios hoy día sí tenemos. Así que la gente anteriormente se moría de cosas que hoy día se previenen. Y el gobierno le estaba pagando hace 80 años atrás, escuche esto, a cada enfermero o persona que quisiera ayudar a asistir a los enfermos la cantidad de $12,000 por mes, hace 80 años atrás. Si a usted le parece que ahorita $12,000 es dinero, imagínese hace 80 años atrás, eso era mucho dinero. ¿Por qué? Porque esta peste era muy contagiosa y era muy peligrosa. Nadie quería asistir. Nadie quería ganar ese trabajo, ni siquiera por el dinero.
Pero este hermano, este pastor, fue conmovido a misericordia y a bondad por los muertos, por los enfermos, etc. Y se postuló de forma voluntaria. Cuando llegó al campamento, le dijeron: póngase el traje de protección, póngase los guantes, cumpla con este protocolo, todas las charlas de salud que le dan a estas organizaciones. Para sorpresa de ellos, el hermano se lo puso, pero cuando fue a donde estaban los enfermos y tal, se empezó a quitar todo. El director del campamento se asustó y fue a retirarlo del lugar, que eso era muy peligroso lo que él estaba haciendo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que estaba uno de los enfermos tosiendo y puso su mano sin protección sobre la boca. Eso evidentemente alarmó mucho más a los directores. Pero él hizo algo sorprendente. Él puso la mano sobre el microscopio que tenían en el campamento y le pidió al director que chequeara por el microscopio. Y antes de eso había escupido la mano, su propia mano la había escupido y la puso. Y el registro histórico indica que a través del microscopio se veía cómo la saliva de él mataba el germen, la bacteria. Eso causó una conmoción y un impacto tremendo en ese lugar. ¿Cómo es posible que la saliva de un hombre mate un virus tan letal y tan peligroso? Eso fue una señal. Este fue un hombre, un hermano, que Dios usó muchísimo con sanidades y milagros y señales de este tipo de una forma bastante impactante. Evidentemente eso automáticamente captó la atención de todos los médicos, enfermeros, etc. Y él aprovechó para predicarles el evangelio a toditos en ese campamento, no se escapó ni uno. ¿Cuál era el propósito entonces de esto? ¿Cuál es el propósito de este tipo de señales? ¿Cuál es el propósito de Dios? Permitir este tipo de manifestaciones, captar la atención de las personas. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Explícame, no entiendo, lo quiero entender. Yo no soy médico, ni soy biólogo para decirle por qué el veneno de la serpiente no le hizo daño a las células del cuerpo de Pablo, pero lo que sí sé, y eso sí se lo puedo explicar, es que el Dios que tenemos nosotros, el poder del mensaje que nosotros transmitimos es lo suficientemente poderoso como para impedir que el veneno afecte nuestro cuerpo. Y es lo que Pablo aquí necesitó para predicar el mensaje del Evangelio. Otra cosa, Dios aprovecha cualquier circunstancia o va a permitir una cadena de circunstancias para que nosotros estemos en un lugar determinado para poder usarnos para predicar el Evangelio. Le acabo de decir, Pablo estaba apresado, apela a su ciudadanía romana, lo están llevando a la capital. En el camino naufragia, porque no había carretera, era por mar que lo iban a llevar. Naufragó el barco. Y todo para que Pablo estuviese en la isla de Malta. ¿Dios permitió que lo encarcelaran? Sí. Pero porque lo quería usar en la isla de Malta. Otra cosa, no solamente a los habitantes de Malta. Recuerde que por ser un preso, pero era romano a fin de cuentas, tenía cierto privilegio en ese sentido. La guardia romana también fue evangelizada por Pablo. Los custodios, los que quedaron vivos del naufragio, eran los encargados de velar por toda la seguridad de los presos. Así que no fueron solamente los ciudadanos de Malta, fueron también los guardias romanos. Muchas veces nosotros nos preguntamos en nuestra humanidad, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Y quizás eso es simplemente el inicio de algo para que al final de cuentas podamos llegar a otro lugar para allí ser usados por Dios. Nos va a tocar sufrir quizás en el proceso. Mira, Pablo viene de pasar un naufragio y encima que llega a la isla, tiene frío y encima lo pica una culebra que es venenosa. Uno puede decir a los venezolanos, este tipo está salado. Dijeran algunos venezolanos, no, nada de eso. No es que esté salado. Bueno,
si somos la sal de la tierra, mejor dicho. Si estamos salados, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido bíblico. Ya estamos cubiertos y regenerados con la sangre de Cristo. Eso es más que suficiente. Pero es entender que muchas veces Dios permite las cosas en nuestra vida con un propósito mayor, que en el momento no entendemos. Que en el momento quizás eso es simplemente el inicio de algo. Pablo no sabía que cuando lo iban a pesar, iba a pasar por un naufragio, iba a llegar a una isla y le iba a picar una culebra. Él no sabía eso. Y ojo, él oró durante la tormenta y Jesús le habló y le dijo, el barco va a perecer. Jesús se lo dijo, el Señor se lo dijo, el barco lo van a perder, pero sus vidas no, sus vidas van a quedar intactas. O sea, Pablo ya sabía que iban a naufragar, pero no le dijo qué iba a pasar luego. Y así somos nosotros los cristianos. Cuando nos vienen las circunstancias, nosotros oramos, Señor, y el Señor te puede dar una directriz, te da una palabra por la Biblia, te manda un hermano, X. Pero no te da toda la película completa, no te dice lo que viene más adelante. Te dice lo que necesitas para ese momento. Y eso fue exactamente lo que pasó con la vida de Pablo. Lo que ocurrió con la vida de Pablo. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho, usted no le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses? Yo quiero servirte. Yo creo que no conozco a ningún cristiano que nunca haya hecho esa petición, ya sea audiblemente o ya sea en su corazón. Yo creo que todos los cristianos en algún momento de su vida lo hacen, y algunos con más insistencia que otros. Señor, úsame, yo quiero ser usado, yo te quiero servir. Lo que pasa es que entonces el concepto que tenemos para ser usado es solamente el que vemos por los canales de YouTube, es solamente lo que vemos por las redes sociales. En la comunidad de un templo, con la gente, donde ya tenemos las cámaras, donde tenemos el micrófono, donde ya todo está, según nuestro concepto, bien para ellos servir. Pero cuando tú ves la vida del apóstol Pablo, que lo metieron preso por predicar el nombre de Cristo, que lo están llevando a la capital, que naufraga, y te topas con esto, eso sí no está dentro de la ecuación, eso sí no está dentro del cuadro rosado perfecto para ellos servir a Dios, pero su vida le está sirviendo a Dios. Su vida le está sirviendo a Dios. Está siendo su vida usada para testificarle a los soldados romanos. Está siendo su vida usada. Tiene frío su vida. Estaba lloviendo. Estaba cansado porque le tocó nadar hasta la isla de Malta. O sea, no cree usted que eso fue que un charquito que brincó y ya estaba en la isla. O sea, le tocó nadar. Estaba cansado. Quizás era de noche, o sea, no había dormido. ¿Cómo vas a dormir si ya Dios te dijo que el barco va a perecer? ¿Acaso tú te vas a acostar a dormir? Bueno, me paran en 5 minutos cuando el barco se empieza. No vas a dormir. Quizás no había comido tampoco. No había bebido. No puedes beber agua de mar tampoco porque te secas. Se te hace daño beber el agua. Su vida estaba entonces, ¿qué? Sufriendo. ¿Por causa de qué? Del servicio que le estaba haciendo a Dios. Su vida estaba siendo usada por Dios. Lo que pasa es que queremos sacar de la ecuación cualquier tipo de sufrimiento. Por eso los evangélicos siempre piensan en el servicio a nivel de la comunidad de un templo, porque ahí tú no sufres de nada. ¿Qué vas a sufrir? Lo más que puedes sufrir es de calor si el templo no tiene aire acondicionado. Eso es todo lo que vas a sufrir. Pero mire lo que Dios hizo. Y encima llega y lo pica la serpiente. En medio del sufrimiento, Dios manifiesta una señal. Por causa del mensaje del Evangelio. Cerca de la costa, versículo 7, ¿a dónde llegamos? Había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Esto es parásito, si no me equivoco, parásitos intestinales. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron
la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Esta sanidad no fue gratis en el sentido de que Pablo no era funcionario de Estado, que vino fue a repartir sanidad y ya se iba, no. Esto vino como parte de la predicación del mensaje del Evangelio. Esta gente no solamente, este señor no solamente se sanó de la fiebre y de los parásitos que tenía y todos los enfermos que no nos dice cuáles eran sus problemas. Esta gente recibió el Evangelio, escuchó el Evangelio. ¿Cómo no van a escuchar el Evangelio si ahora mira el tipo que lo picó la culebra, que quedó vivo por allá? Aquí dice en el versículo, lo vimos más arriba, creyeron que era un Dios. Vengan aquí, se me reúnen todos y se me sientan. Les voy a hablar del Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Recibieron todo lo que necesitaron para el viaje y fue colmado de honores. Esa es la mayor honra que nosotros recibimos. Así que cualquier tipo de sufrimiento que nosotros nos toque padecer es minúsculo en comparación con la honra y el privilegio de ser reconocido por testificar del Evangelio de Cristo. Eso es lo que el cristiano no toma en consideración. El cristiano solamente quiere la parte bonita del Evangelio, solamente quiere el reconocimiento, quiere la honra, quiere la bendición, pero no quiere padecer, así sea poquito, así sea por un breve tiempo, por causa del Evangelio. No lo quieren hacer. Quieren como yo la paz, lo quieren separar. Esto para allá y esto para acá. No se puede hacer eso. Cuando usted le dice al Señor, yo quiero ser usado, Señor, úsame, Señor, yo estoy aquí puesto para servirte, usted está firmando el compromiso completo, usted está asumiendo la responsabilidad de soportar con la ayuda del Espíritu Santo, con las virtudes, lo que tengamos que soportar y luego vas a recibir lo que tú también quieres recibir. Lo voy a poner muy sencillo, es como cuando usted se casa. Cuando usted se casa con esa persona con la que usted se quiso casar, usted no se está casando solamente con lo que te enamoró de esa persona, usted también se está casando con los defectos de esa persona. Eso no queda fuera del paquete. Eso no es que usted se lo mete en una bolsa y se lo manda a la suegra. Tome, quédese con eso. Yo me voy a quedar solamente con esto. No. Te tengo una noticia, te lo recuerdo. Eso se va contigo a tu casa. Ese hogar que formaste con esa persona, ahí está conviviendo contigo. Ese que se acuesta contigo a dormir, ahí están acostadas las cosas que te gustan y están acostadas las cosas que no te gustan. No lo puedes obviar del paquete. Eso viene incluido. Por eso cuando uno dice, es que yo te amo, usted le está diciendo a esa persona, yo amo todo tu ser. Es decir, lo que te gusta y lo que no te gusta. Usted está comprometido entonces con esas cosas. Lo mismo ocurre con el servicio al Señor. Tú no puedes pretender que te vas a comprometer con el servicio al Señor, no le vas a decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsame, yo estoy comprometido para servirte, pero solamente con las cosas bonitas que tú quieres recibir. No. Usted tiene que asumir aquellas cosas que también a tu carne, a nuestro ser, no le va a gustar padecer. Es eso. Pero eso es necesario, ¿sabe por qué? Porque esas cosas negativas forman nuestro carácter, dan testimonio del fruto del reino de los cielos en nuestra vida. Eso lo usa el Señor. Por supuesto que lo usa el Señor. Versículo 11. 3 meses después del naufragio, mire, pasaron 3 meses. Pablo pasó entonces 3 meses en Malta, en la isla. Fíjese, 3 meses fueron los tiempos que el Señor le dio a Pablo para que le predicara a toda esa gente de la isla de Malta. Ahí creo que no se escapó ni uno, hasta el perro escuchó el evangelio. 3 meses después del naufragio zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Fíjense que el viaje fue largo. Fue largo por todos los obstáculos naturales que tuvieron que sortear y en otro caso tuvieron que aguardar. Pero eso fue parte del plan de Dios para usar la vida de Pablo conforme
plan del Señor. Pablo así lo entendió. Por eso Pablo no se quejó, por eso Pablo no renegó, por eso Pablo no tuvo una actitud malcriada, por eso Pablo lo asumió con toda la madurez del caso y vio y entendió que de esa forma era que su vida estaba siendo usada para la predicación del Evangelio. Que es lo primero que hoy día hacen los cristianos cuando les ocurre una circunstancia, se quejan o toman una actitud inmadura, porque no están mirando al propósito y la voluntad de Dios, sino simplemente están enfocados en lo que están padeciendo y sufriendo en el momento. No son capaces de ver más allá. No son capaces de levantar la mirada por encima de la incomodidad que están padeciendo para ver el propósito de Dios. Recuerde, Pablo en lo natural estaba siendo llevado a Roma para ser enjuiciado. Y mire todo lo que ya va pasando ya. 3 meses después es que logró salir de Malta, imagínense. Hasta que por fin llegó a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Es que cuando tú estás enfocado en el propósito y en la voluntad de Dios, cuando tú estás enfocado en establecer el reino de los cielos, cuando tú estás enfocado en predicar y estás entendido en esto, tú eres una persona agradecida. Tu ánimo se fortalece. Lo que a ti te da fortaleza en medio de lo que estás padeciendo o del pequeño sufrimiento, porque nada de lo que podamos nosotros padecer aquí en la tierra es grande. Nuestro Dios es grande. Nuestra fe es grande. El evangelio que predicamos es grande. Pero toda circunstancia, todo sufrimiento que nos toca padecer por eso, va a ser siempre pequeño. ¿Y eso qué va a hacer? Va a fortalecer tu fe. Te va a dar ánimo. Seguir adelante. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Le recuerdo que él estaba siendo llevado para ser procesado en Roma, por eso tenía guardia romana. Aquí lo vemos. Tuvo cierto privilegio. En medio de las circunstancias, Dios permite que seamos favorecidos por causa del Evangelio. 3 días después de haber llegado, 3 días después, hasta que por fin llegó a Roma, después que se alojó, 3 días después, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Aquí en este viaje, ahora en esta parte, en la isla de Malta, fíjense, le predicó a un pueblo gentil, a un pueblo pagano. Dios hizo señales y milagros por la vida de Pablo, para la gloria del Evangelio, para establecer el reino en ese lugar. Ahora en Roma no le está predicando a los gentiles, a los paganos, ahora le está predicando a los judíos. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Fíjese, Pablo fue víctima de un acto injusto en su contra, legalmente hablando. Pero como les repito, Pablo fue entendido de que había un propósito con esto y así lo asumió. ¿Estamos tú y yo siendo entendidos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios con las circunstancias que nos pasan? Pregunto yo. Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta. Hágase esa introspección, para ver si así pues se enfoca mejor y entiende lo que te toca pasar. Continúa el apóstol Pablo, versículo 18. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César. ¿Por qué apeló al César? Porque él era ciudadano romano. Él se aprovechó de un beneficio natural para continuar con el propósito de Dios en su vida. Dios lo permitió así. Es por eso que lo estaban llevando a Roma, porque él como ciudadano romano no lo podían enjuiciar así de esa forma.
aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera, ¿qué? Explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Pablo le dice, los convoqué a ustedes con esta intención de explicarles que el Mesías que fue prometido por Dios, que el Mesías que aparece en la Torá, que estamos todos esperando, ya vino. Y ya les voy a explicar quién es. Es decir, Pablo estaba persuadiendo a los judíos usando la ley de Moisés. Si usted creía que el apóstol Pablo predicaba con los 66 libros, no podía predicar con los 66 libros porque los 66 libros todavía no estaban compilados en uno solo. Eso vino muchos años después de él. Muchos años después de su muerte fue que empezó a existir esta compilación de libros que usted y yo tenemos. Biblia significa libros. ¿Y qué usó Pablo entonces? Lo que se conocía hasta ese momento. Génesis, Malaquías. Todavía no estaba presente ni siquiera los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Eso estaba en proceso de escribirse. Así que lo que él usó para predicar, que es lo más tremendo, es lo que ya había ocurrido, la muerte de Cristo y todo, que estaba en teoría reciente, y lo que ya se conocía, que eran los libros del Antiguo Testamento. Es decir, que entonces es posible predicar el Evangelio demostrando que Cristo es el Salvador eterno prometido. Sí se puede usar el Antiguo Testamento. Usted puede usar desde el Génesis 1 hasta el último versículo del Apocalipsis para predicar el Evangelio. Usted lo maneja el entendimiento y el respaldo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que usted necesita. Y fíjese que aquí Pablo dice, me apresaron injustamente, pero eso no importa. Esa fue la excusa para que yo pudiese llegar aquí y predicarle el Evangelio a usted. Ahora usted entiende lo que el punto, que muchas veces vamos a padecer cosas injustas, pero con un fin mayor. ¿Nos va a tocar padecer por causa de esa injusticia? Sí. Miren lo que Pablo padeció. Fue apresado, naufragó, lo picó una culebra, tuvo que aguantarse 3 meses, luego volvió a agarrar otro barco, hasta por fin llegar a Roma. Un viaje bastante largo. Todo con el propósito de ¿qué? De predicar el reino de los cielos. Ellos respondieron, vamos a ver qué fue lo que le dijeron a Pablo. No hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. ¿Qué carta es esta? Esta era la sinagoga en Roma. Entre las sinagogas judías se mandaban notificaciones, cartas, informándose, es decir, había una comunicación entre todas. Eso es algo que hoy día la iglesia cristiana tiene que procurar. Tiene que haber mayor comunicación, tiene que haber mayor armonía, tiene que haber mayor tolerancia, tiene que haber mayor unidad. Por eso lo responden de esta forma. Versículo 22, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. No se le decía cristianismo, se le decía lo del camino, y eran vistos como una secta judía dentro del judaísmo. Así era considerado antes el cristianismo. Por eso dicen acá, es cierto, se les ataca por todas partes. Así que queremos escucharte. Sabemos quién eres. Si usted se le olvidó, Pablo era una persona que tenía el respaldo de los fariseos del Sanedrín, tenía cartas, es decir, tenía autorización para perseguir a los cristianos de la época. Y en uno de esos viajes que yo había planificado para ir a perseguir a unos hermanos en la fe, es que se le aparece Jesucristo y lo tumba del caballo. Y le dice la famosa frase, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? Entonces, es por eso que lo recibe. Lo que ellos no saben es que él ahora ya no es fariseo. Él es apóstol de Cristo. Eso es lo que ellos no saben. Que aquí seguramente se habrán enterado, obviamente. Dinos, ¿qué es lo que tú sabes? Tenemos que entender entonces que la predicación del Evangelio trasciende todo el
la predicación del Evangelio trasciende toda circunstancia, se vale de la circunstancia para exponerse. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús. ¿Con qué? Con las Escrituras. Dice el apóstol Pablo acá que explicó el reino de los cielos y dio testimonio acerca del reino de los cielos. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Pastor, pero no es lo mismo explicar y dar testimonio acerca del reino de los cielos. No, no es igual. No es lo mismo. Explicó y dio testimonio acerca del reino de los cielos y trató de convencerlos acerca de quién, de Jesús, con las Escrituras. Recordemos que los judíos ortodoxos no creen que Jesús fue el Mesías prometido. Todavía hoy día hay un sector de los judíos que usted le habla, usted le dice Jesucristo es el Mesías y te van a decir no, eso es una equivocación de ustedes los cristianos. No creen. Y aquí lo más tremendo es que un judío como Pablo explicándole a otro judío que sí es el Mesías prometido. No era un gentil, es un judío. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que profundizar en las Escrituras. La iglesia depende de las Escrituras. La predicación del Evangelio depende de las Escrituras. Testificar de Cristo depende de las Escrituras. ¿Y qué es lo que menos conoce una parte de la iglesia hoy día? Las Escrituras. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando leemos en las Escrituras que dice que Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Y le puedo asegurar que si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted con la palabra gallo? Usted me va a decir, bueno, el animal, el macho de la gallina. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latina, mucha gente se crió o vive con ese animal. Pero te tengo una noticia. No se refiere al gallo, porque para los judíos, según la ley de Moisés, el gallo es un animal inmundo, no puede estar cerca del campamento, mucho menos cerca de una sinagoga. Los que ya han visto conmigo el estudio del tabernáculo saben que los sacerdotes se cuidaban de muchas cosas, entre esas los animales inmundos. Había una lista de animales que no podían estar dentro del campamento judío, mucho menos cerca del tabernáculo, mucho menos cerca de los sacerdotes. Y entre esos animales estaba el gallo. Así que no es posible que cuando Jesús le dijo, cuando el gallo cante 3 veces, me habrás negado, porque los judíos no se van a exponer a estar inmundos. Entonces, ¿a qué gallo se refería Jesús con esa palabra? Entonces, ¿de dónde sale eso? Es gallicium, la palabra en latín traducida aquí. Gallicium, y se refiere al toque de trompeta del cambio de guardia romana. Entonces Jesús lo que está diciendo es cuando venga el cambio de guardia, antes de que toquen las 3 veces que tocaban para el cambio de guardia, tú me habrás negado a mí 3. Ya me habrás negado. ¿Ya ven la diferencia? No conocemos ni siquiera aspectos tan sencillos y tan pequeños como el contexto cultural de la época. O la otra. Es más fácil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el orificio de una aguja. Y usted se imagina literalmente el camello que está en Egipto y usted se imagina la aguja que uno tiene en su cuarto para coser la ropa o el botón cuando se le prende. Usted dice, no, pero es imposible, ¿cómo un camello va a pasar por eso? Obviamente Jesús tenía razón. No se está refiriendo a una aguja de coser, tampoco. Entonces son detalles. Tenemos que conocer las Escrituras. ¿Usando qué? La ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Qué tremendo. Y hoy día la iglesia no se aguanta una predicación de más de 1 hora porque ya dicen que es mucho, que se cansan, que se pierden, que se le va la noción del tiempo, que ya no tienen el hilo para seguir escuchando a un predicador. Y Pablo dice aquí que duró desde la mañana hasta la noche. ¿Qué me quiere decir esto? Que Pablo usó todo el Antiguo Testamento, absolutamente todos los libros de la Biblia, para mostrarles que Cristo era el Mesías.
Usó a Isaías, usó a Ezequiel, usó a Daniel, usó a todos lo que el Espíritu Santo le dio. Increíble. Obviamente eso no lo puede hacer en una hora. Evidentemente, quizás tuvieron pausas para comer y se volvieron a sentar. Qué tremendo. Pero los cristianos sí se lanzan una maratón de Netflix, duran 7 horas y no les molesta. Sí se lanzan 7, 8 capítulos. Ahí sí no les da sueño, ahí sí no pierden el hilo, ahí sí no se agotan, no se agobian de información. Pero sí les molesta durar más de una hora escuchando una prédica. Qué tremendo. Versículo 24. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Tenían un corazón endurecido. Y lo más tremendo de esto es que eran los líderes judíos, es decir, los que se supone conocían lo que Pablo les está diciendo. No eran nuevos, no eran niños judíos, eran los líderes, eran los sacerdotes del momento, los que el pueblo venía a buscar consejo, a buscar sabiduría y orientación. Y Pablo dice: es que ustedes no están entendiendo lo que yo les dice. Pero esto tenía un propósito. Esto era necesario para que la predicación del Evangelio vaya a los gentiles. Y gracias a esta dureza de corazón es que tú y yo estamos aquí hoy día. Estamos hablando su nombre y estamos aprendiendo de él. Versículo 28. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles. Acá está lo que acabo de decir, me adelanté el comentario. Y ellos la aceptarán. Se cumple así para que se diga que de toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, teniendo pueblos de toda lengua, tribu y nación. Versículo 30. Y este es el punto donde yo quería llegar. Versículos 30 y 31. ¿Todo esto va a poder llegar aquí, pastor? Sí. Porque aquí dice: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban. Y versículo 31, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Mientras estés en tu tiempo de vida útil para el Señor y estés fielmente comprometido con su causa, vas a ser inmortal. No te vas a poder detener de ninguna forma. No quiere decir que no vas a padecer, no quiere decir que no vas a sufrir, sino que vas a estar protegido con el único fin y propósito: que Dios cumpla lo que ha dicho a través de ti. Y que muchas veces Dios pone, como lo dice la palabra, el querer como el hacer en nuestro corazón. Entonces esa petición de que tú le has dicho al Señor: Señor, úsame y aquí está mi vida al servicio tuyo, Dios lo va a decir: eso es lo que yo quiero. Ahora yo vas a conocer mi voluntad y te voy a empezar a usar. El problema es que no nos dice muchas veces, o si no nos ha dicho, pero no nos muestra la película completa. ¿Cómo nos va a usar? ¿De qué forma? ¿Qué nos va a tocar padecer? ¿Qué no? Miren todo lo que Dios permitió un arresto injusto. Miren por dónde lo pasó. Naufragio. Llegó a Malta otra vez, con frío, con hambre, con sueño, lo pica una culebra. Encima tuvo que orar por el papá del funcionario de la isla, dedicarle a toda esa gente. Se duró 3 meses allí. Vuelve a viajar. Por fin llega a Roma. Alquila una casa. Dios le permitió. Dígame usted en qué país del mundo usted va a llegar como un preso y el gobierno le va a permitir que usted alquile una casa. Esa es la providencia de Dios por causa del propósito. Tenía custodia romana, recuerden, porque no estaba 100% libre. Tenía una libertad condicional, vamos a decirlo así, un beneficio legal. Llegan los judíos ahora, y ahora ya no le está predicando a los gentiles. ¿Para qué? Para predicarle a los líderes judíos, para testificarles. ¿Fue 100% efectivo? Cualquiera diría,
Cónchale, pastor, pero por lo menos que se conviertan todos. No puede ser que unos creyeron y otros no. Pero es que nosotros no somos responsables del resultado. Tú y yo no somos responsables de quién se va a salvar y quién no. Tú y yo somos responsables de explicar con las Escrituras el mensaje del Evangelio. Más nada. Si todos se convirtieron, gloria a Dios. Si solo se convirtió uno solo, gloria a Dios. Si no se convirtió ninguno y te cayeron encima, gloria a Dios. Porque de eso se trata. Pastor, pero no se supone que cuando predicamos el Evangelio tiene que haber salvación. Sí, buscamos que la gente se salve. Eso es lo que siempre la iglesia va a buscar. Pero muchas veces el mensaje del Evangelio redarguye el corazón pecaminoso y eso hace que se venga en contra tuya. Le estás testificando de la salvación a la gente. Y hasta que por fin se estableció, que duró 2 años en este trabajo. ¿Para qué? Para proclamar con valentía el reino de Dios a pesar de las circunstancias. Yo escuchaba anoche a un predicador que está pasando unas situaciones complicadas por el país donde se encuentra. Y él hizo una oración al Señor y él anoche dijo que la única respuesta que recibió del Señor en ese momento, o por lo menos eso fue lo que él quiso decir nada más por la prédica, él decía que el Señor le dijo: devuélveme el corazón valiente, devuélveme el corazón que tenías, que no te importaba nada ni nadie, y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y uno puede decir: wow, pero ¿en qué momento este pastor dejó de tener un corazón valiente? Si mira, hizo esto, hizo lo otro, estaba celebrando algo. Dice: ¿en qué momento? Aquí dice: y proclamaba con valentía el reino de Dios. Cuando tú y yo empezamos a escatimar más la opinión de los hombres, cuando tú y yo empezamos a escatimar más lo que quizás podamos padecer y sufrir en el proceso, dejamos de tener un corazón valiente para proclamar el Evangelio. Eso fue lo que le pasó a este pastor. Porque este pastor, lamentablemente, y ya yo quiero saber por qué Dios le digo eso, se metió en política. Y al tú meterte en política, tú empiezas a tomar en consideración ciertas cosas. No, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hablar de esta forma porque entonces voy a sufrir de esto, ya no puedo decir esto porque entonces la gente ya se me va a voltear. Me explico, o sea, por causa de la política en la que este pastor se metió, él sin darse cuenta fue perdiendo ese corazón valiente para la proclamación del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para nosotros proclamar el reino de los cielos, a ti te tiene que importar lo que tú tengas que sufrir. Y este es el detalle, que muchas veces sí nos importa más lo que vamos a sufrir que la predicación del Evangelio. Eso es. Por eso Dios le dijo eso a ese pastor anoche: devuélveme el corazón valiente que tenías al principio y ya tú vas a ver lo que yo voy a hacer. La cuestión es que yo me puedo imaginar que si él obedece al Señor, lo que le va a tocar padecer va a ser fuerte. Y ese es el detalle. ¿Estamos nosotros realmente dispuestos a sufrir? ¿Estamos nosotros realmente comprometidos con el reino de los cielos para establecerlo? Esa es la pregunta. Nosotros muchas veces decimos a los cristianos: wow, qué inspirador la vida del apóstol Pablo. Señor, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Pero apenas vemos en el horizonte que vamos a sufrir un poquito, así sea una tontera, ya empezamos a: bueno, Señor, tú sabes que yo fui muy emocional. Empezamos a darle la vuelta al asunto. Señor, ten misericordia. ¿Sí? Que Dios está teniendo misericordia. Dios está teniendo misericordia de los que no conocen el Evangelio y de aquellos que dicen conocerlo, está teniendo misericordia de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Tú crees que Dios no tuvo misericordia con la gente de Malta? Dios tuvo misericordia con esa gente porque le mandó al apóstol Pablo para que le predicara el Evangelio. Y no solo para que le predicara, para que le sanara a la gente. Eso es un acto de misericordia. Ahora yo pregunto: ¿Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo al permitir que naufragara? Buena pregunta. Pareciera que no, porque lo hizo naufragar. Pareciera que no. Pero Dios tuvo misericordia. Siempre tenemos que recordar que a pesar del sufrimiento que podamos padecer, Dios siempre está teniendo misericordia de nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque recuerda que no merecemos ser salvos, merecemos el castigo eterno. Por lo tanto, el hecho de que tú y yo seamos salvos hoy día y que estemos ahora trabajando a favor del reino es un
acto de misericordia. Entonces sí tuvo misericordia. Siempre vamos a tener misericordia. No por nosotros, por Dios, que es misericordioso. Entonces es un acto de misericordia. Pastor, pero entonces es un acto de misericordia que Dios, que la culebra que picó a... Por supuesto. Porque ese acto de misericordia llevó a otra demostración mayor de misericordia, porque eso hizo que se abriera la puerta de salvación para Malta. Esa serpiente que picó a Pablo trajo misericordia al pueblo de Malta. Entonces, ese pequeño sufrimiento que nos toca a nosotros padecer es la puerta de misericordia para que otros reciban el Evangelio. Qué tremendo. Entonces sí hay misericordia. Vamos a orar. Pero esto cambia nuestra forma de comprender y de entender cómo muchas veces los cristianos oran, cómo muchas veces los cristianos se comprometen con el Señor, dan su vida en el servicio al Señor, más allá de la comodidad eclesiástica evangélica y de los paradigmas que muchas veces nosotros mismos nos colocamos. Pero esto es un compromiso definitivamente férreo con el reino de los cielos. ¿Para qué? Para predicar, como lo dice acá, proclamar con valentía el reino de los cielos y enseñar acerca de Jesucristo. Y me gusta cómo termina el libro de los Hechos. Y nadie intentó detenerlo. No lo pudo detener un naufragio, no lo pudo detener una culebra venenosa, no lo pudo detener el Imperio Romano. ¿Por qué? Por causa del propósito. Y usted no se da cuenta de un detalle, no sé si ahorita usted no se da cuenta, que el libro de Hechos no termina en amén. Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan en amén, pero aquí no tiene amén. Qué curioso eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el libro de los Hechos es el libro de la iglesia. Y amén significa que así sea, concluido. Y la iglesia no ha concluido, la iglesia todavía continúa. Por eso no significa, por eso no concluye con amén. Porque estamos en continuación. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás rompiendo estos paradigmas. Nos estás abriendo el entendimiento. Nos estás mostrando que realmente para servirte tenemos que discernir, Señor, más allá de las circunstancias, más arriba del sufrimiento que quizás podamos padecer, porque eso quizás sea el inicio precisamente de un tiempo en el que tú nos puedas usar de una manera que nosotros no hemos imaginado, que puede desencadenar una serie de sucesos con el único fin de testificar del Evangelio de Cristo, de establecer tu reino, de mostrar señales que capten la atención para que nosotros podamos predicar, a pesar de que en el proceso quizás nos toque padecer de alguna u otra forma, pero debemos estar siempre enfocados y recordar que siempre ha sido tu misericordia la que nos sostiene, la que nos lleva de la mano para atravesar lo que nos toca atravesar, con el único fin de que podamos nosotros enseñar de Cristo y proclamar valientemente el mensaje del reino de los cielos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú estás afinando, tú estás quitando paradigmas y estructuras, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que esta palabra pueda calar profundamente en sus corazones, Señor, y puedan tener ese ánimo y esa esperanza y esa fortaleza para realmente servirte, Señor. Gracias, Jesús. Amén.